Bienvenidos a todos a un nuevo Café Seram. En esta ocasión estamos con la doctora Irene Garrido. Ella es una de las autoras del artículo de la revista Radiología más descargado en 2024 en la versión en castellano, que se titula Hiperintensividad de surcos en secuencia FLAIR del LCR en el espacio supracnoideo, diagnósticos diferenciales. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero y de obligado cumplimiento la pregunta de cuáles fueron los objetivos que les llevaron a realizar un artículo de esta índole. Bueno, en primer lugar quería agradecer esta propuesta. Realmente la idea surgió de dos personas, Juan Miranda, que es el primer autor del artículo, y Juan Guzmán de Villoria, que digamos es el faro de nuestra sección. Pues ellos dijeron, a ver, la secuencia FLAIR es una secuencia muy peculiar que solo utilizamos en neuro, pero que se utiliza prácticamente en el 100% de las resonancias craneales, sino en el 99,9%, y la hiperintensidad de surcos es un signo que vemos muy frecuentemente, o sea, prácticamente todos los días. ¿Por qué no hacemos un trabajo sobre todas las posibles causas que nos podemos encontrar? Y así pues surgió un poco la idea de hacer este trabajo. La verdad que no sabemos que iba a tener esta repercusión cuando nos pusimos a ello, pero bueno, muy contentos, la verdad. Bueno, y entonces, dentro de esta revisión que habéis hecho, ¿nos puedes contar un poco el resumen de estos diagnósticos diferenciales que habéis encontrado que puedan servir un poco de patrón a todos los compañeros que nos estén escuchando? Bueno, pues hemos dividido las causas de hiperintensidad de surcos en dos grandes grupos. Un grupo de causas no patológicas, que sería el grupo de artefactos, y luego un grupo de causas patológicas. Dentro de ese grupo tenemos el aumento del contenido proteico, el aumento de la celularidad, o, por ejemplo, el enlentecimiento vascular o la presencia de sangre, que en la sangre pues, hay células y otras cosas más, ¿no? Entonces, digamos que hay que dividir primero en dos grandes grupos. Y bueno, y esto podemos hablar de aplicaciones así como un poco a la práctica clínica que vuestros compañeros ahora que estén viéndonos en este café digan, bueno, pero yo en mi práctica clínica, ¿de qué manera esto lo puedo llevar a mi terreno o algún tip más que ayude a ese día a día? Claro, pues primero hay que entender un poquito cómo funciona la secuencia FLAIR. La secuencia FLAIR es una secuencia de inversión-recuperación que lleva primero un pulso de 180 grados y luego lleva un tiempo de inversión muy largo. Eso va a hacer que la señal del líquido cefalorraquídeo se suprima. ¿Qué causas pueden hacer que no se suprima correctamente esa señal? Pues dentro de los artefactos tenemos que conocer varios. Primero, por ejemplo, la oxigenación. Los pacientes que vienen a la resonancia con oxigenoterapia suplementaria, como por ejemplo los que se hacen con sedación, pues eso ocasiona un aumento de la señal porque el oxígeno tiene efecto paramagnético y esto a lo mejor no es muy conocido y es muy importante no confundirlo con patología. Otros artefactos, pues por ejemplo la pulsatilidad del líquido cefalorraquídeo, que puede hacer que entre líquido en el corte que estamos adquiriendo que no ha recibido ese pulso de inversión y es muy habitual verlo en las cisternas de la base, por eso es muy importante conocerlo. La pulsatilidad de los vasos, que da como imágenes falsas, como especulares de las arterias y se pueden confundir con una lesión. O, por ejemplo, la presencia de artefactos metálicos de implantes como los brackets. Y por otro lado, tenemos que conocer las causas patológicas, que este es un gran grupo, pero por ejemplo, dentro de las que producen un aumento de la celularidad, tendríamos la cefalea de Handel, que es una cefalea que asocia déficits neurológicos focales y pleocitosis linfoide del líquido cefalorraquídeo, eso hace que aumente la señal. O también hay otras causas que se deben al aumento de la celularidad, como por ejemplo la meningitis, ahí hay también un aumento del contenido proteico. También, aparte de la hiperintensidad en la secuencia FLAIR, pues vamos a ver restricción de la difusión y realce leptomeningio. En estos casos es muy importante hacer la secuencia FLAIR con contraste intravenoso, que a nosotros nos ayuda un montón. Pero esa celularidad puede ser también tumoral, en el caso de la carcinomatosis leptomeningia, puede ser una linfomatosis leptomeningia, una diseminación de un melanoma o incluso de tumores primarios del sistema nervioso, meduloblastomas, en los ependimomas incluso glioblastomas, o puede ser un tumor primario de la leptomeninge, como es en el tumor leoneuronal difuso leptomeningio. En todos estos casos también es muy importante la secuencia FLAIR con contraste.
Y luego también un grupo de causas muy curiosas es cuando se produce un enlentecimiento del flujo vascular leptomeningio. Por ejemplo, esto ocurre en la enfermedad de Moyamoya, en la que hay una estenosis de la carótida terminal que produce un defecto de perfusión de un territorio, pues hay una serie de colaterales que van a proliferar en el espacio leptomeningio con un flujo más lento del habitual y eso genera aumento de la señal del líquido cefalorraquídeo. O, por ejemplo, también ocasiona la hiperintensidad de surcos por este mecanismo la malformación vascular leptomeningia que vemos en el síndrome de Sturge-Weber. Bueno, entonces, después de escuchar un poco ahí, para la gente que se dedica más a toda esta parte de neuro, cómo estas peculiaridades tienen que tenerlas en cuenta para poder hacer ojalá una mejor visión de esa imagen, ¿no? Y tener en cuenta esto que comentas. ¿Quién no se puede dejar de leer el artículo como mucho más en profundidad? Porque no deja de ser una aproximación, lo que nos estás dando como para que luego vayamos y se profundice específicamente, ¿no? ¿Quién no debe dejar de hacer una lectura profunda de este tan buen artículo? Bueno, yo creo que cualquier radiólogo que haga resonancia craneal, con que lea estudios de resonancia craneal, no todos los días, ya digo, con que de vez en cuando lea estudios de resonancia craneal, porque la secuencia FLAIR la va a ver sí o sí. O sea, no hace falta ser un neuroradiólogo y hacer todos los días resonancia craneal. Con que de vez en cuando le toque resonancia craneal, le va a ser útil este artículo. Seguramente muchas personas, muchos compañeros y especialistas que la ven de vez en cuando, esto sea especialmente valioso porque tiene muchas especificidades. Pero así porque cerrar un poco la entrevista, ¿qué ideas finales o conclusiones tú quisieras que se llevara cada uno de los que nos está compartiendo hoy este ratito con nosotros en este Café Seram? Bueno, pues la primera y más importante es saber que a veces la hiperintensidad de surcos se debe a artefactos, no a enfermedades, y esto va a evitar potenciales errores. En segundo lugar, recomendamos utilizar la secuencia FLAIR con contraste, que para nosotros es especialmente útil, que es muy sensible para detectar captación leptomeningia y que además, a diferencia de la secuencia ST1 con contraste, no vemos el realce de las venas leptomeningias, entonces no confundimos ese realce con el realce normal de los vasos y nosotros tenemos esta secuencia de base en todos los protocolos de meningitis y de carcinomatosis leptomeningia. Y luego, por supuesto, pues el diagnóstico final requiere que tengamos en cuenta, como siempre, los datos clínicos, el contexto clínico del paciente, los datos analíticos, por ejemplo, los datos de la punción lumbar, y luego no olvidar que a veces tenemos hallazgos acompañantes en los estudios de imagen que nos van a dar la clave. Por ejemplo, en lo que hablábamos de la enfermedad de Moyamoya, pues ver esa estenosis, ver los infartos en territorios limítrofe, o en el caso del síndrome de Sturge-Weber, ver la hipertrofia del plexo coroideo, la malformación vascular retiniana. O sea, a veces la clave está en los hallazgos acompañantes. Bueno, doctora Irene Garrido, ha sido un placer tenerla aquí en este Café Seram, tenerte aquí en este Café Seram con nosotros, porque sin duda va a ser, está claro porque es el artículo más descargado de la revista Radiología de 2024, sin duda para muchos compañeros, para muchos especialistas en radiodiagnóstico, es de mucha ayuda esta gran revisión que habéis hecho. Así que muchísimas gracias, doctora Irene Garrido, por estar con nosotros en este Café Seram esta tarde. Muchas gracias, doctora. Gracias.